Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y por supuesto, como siempre, es un placer estar con ustedes cada semana. Estamos muy contentos por traerles toda la información de lo que ha sido noticia con la iglesia alrededor del mundo. Damos inicio de inmediato. Y el fundador de la mega iglesia de Potter House sufrió un incidente en salud mientras predicaba. Y Texas aprueba un plan de estudios para las escuelas bíblicas que incluyen estudios bíblicos. Y unas mujeres en Argentina fueron arrestadas mientras compartían el evangelio, pero ellas aprovecharon esto para seguir haciendo la obra de Dios. Les contamos de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Y estos días ha sido noticia que el fundador de la mega iglesia de Potter House, el obispo T.D. Jakes, sufrió lo que la iglesia llamó un leve incidente de salud mientras pronunciaba su sermón en la iglesia. Jakes, de 67 años, estaba hablando con los feligreses el domingo cuando se sentó y comenzó a temblar mientras varias personas se reunían a su alrededor y una de ellas pedía oraciones. La iglesia dijo en un comunicado, el obispo T.D. Jakes experimentó un leve incidente de salud y recibió atención médica inmediata luego de su poderoso mensaje de una hora de duración. Jakes, de 67 años, fundó en 1996 la organización no confesional de Potter House, que ahora tiene más de 30,000 miembros. También ha escrito libros, producido y actuado en varias películas y habló en la toma de posesión del expresidente Barack Obama en 2009, según indica su sitio web. Y el plan del presidente electo Donald Trump de movilizar a las Fuerzas Armadas para ayudar con las deportaciones masivas preocupa a muchos miembros de la comunidad hispana. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en Estados Unidos viven aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados. El pastor Gabriel Salguero, de la Coalición Evangélica Nacional Latina, asegura que cualquier lenguaje que hable de deportación masiva provocará escalofríos en la Iglesia Evangélica Latina. Salguero también cree que la deportación masiva probablemente afectará a las iglesias latinas, algo para lo que muchos se están preparando. Sobre el mismo tema, el reverendo Samuel Rodríguez, de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, dice que desea que más estadounidenses vean los complejos problemas de la inmigración y la frontera a través de una lente bíblica, una perspectiva de compasión y de obedecer al gobierno en lo que respecta a las leyes. Y la Junta de Educación de Texas aprobó un plan de estudios opcional basado en la Biblia para las escuelas primarias. La Junta de Educación de Texas votó el viernes para permitir enseñanzas basadas en la Biblia en las escuelas primarias bajo un nuevo plan de estudios opcional que, según opinan algunos detractores, podría poner a prueba los límites entre la religión y las aulas públicas en los Estados Unidos. Las escuelas públicas de Texas no son escuelas dominicales cristianas. Es obligatorio asistir a la escuela. A las escuelas públicas de Texas asisten niños de todas las religiones y de ninguna. Por eso, enseñar estas historias de la Biblia de una manera que sea devocional, debido a la edad de los niños y también porque no son realmente relevantes para el tema que se está enseñando, viola la libertad religiosa. El material adoptado por la Junta de Educación del Estado de Texas, controlado por republicanos electos, fue aprobado en una votación final de 8-7, a pesar de las críticas de que las lecciones harían proselitismo entre los estudiantes jóvenes y alejarían a los estudiantes de religiones distintas al cristianismo. Los partidarios argumentan que la Biblia es un elemento central de la historia estadounidense y que enseñarla enriquecería las lecciones. Los estudiantes tienen el derecho de la primera enmienda a aprender estas lecciones o referencias bíblicas que se encuentran en los materiales de lengua y literatura inglesa, y de hecho serán de gran beneficio para los estudiantes ya que los ayudarán a ser cultural y funcionalmente alfabetizados. La votación permitirá a las escuelas de Texas, que tienen más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas, comenzar a utilizar el material en las aulas desde el jardín de infantes hasta el 5º grado a partir del próximo año. Hay muchas lecturas obligatorias, ya sabes, para la escuela secundaria y la universidad que también provienen de la Biblia, como La pérdida del paraíso o El infierno de Dante. Shakespeare también cita la Biblia, por lo que los estudiantes se beneficiarán de poder comprender muchas de estas referencias que se encuentran en la literatura. La primera enmienda no dice que hay que dar igualdad de oportunidades a todas las religiones cuando se habla de religión. Por supuesto que permitimos la libertad religiosa. Además, la gente tiene que entender que este no es un curso de historia mundial ni de religiones mundiales, es un curso de lengua y literatura inglesa. Y el motivo por el que se habla de la Biblia es porque la Biblia ha tenido mayor influencia en la literatura y la civilización occidentales que cualquier otra religión.
Los legisladores republicanos celebraron la votación, incluido el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien se comprometió a aprobar una legislación el próximo año que seguirá los pasos de Luisiana al intentar exigir que las escuelas muestren los 10 mandamientos en las aulas. En una declaración, el gobernador Greg Abbott calificó la votación como un paso fundamental para que los estudiantes vuelvan a los principios básicos de la educación y puedan recibir la mejor educación del país. Y las jugadoras de voleibol de una escuela secundaria de New York y sus padres están luchando por salvar los deportes femeninos después de que un hombre que se identifica como trans se le permitió jugar en su equipo sin su conocimiento. Las estudiantes de Clarkston High School North dicen que ya están hartas después de que el Distrito Escolar Central permitiera a jugadores que nacieron biológicamente varones jugar en equipos deportivos femeninos. En una reunión de la Junta Escolar el 12 de noviembre del 2024, algunas jugadoras y padres testificaron que algunas de las niñas renunciaron porque no querían competir con un hombre. La jugadora de voleibol Mary Kopf se quejó, entre muchas cosas, de ver que como mujer biológica tuvo que sentarse y ver a un hombre biológico ocupar un lugar en la cancha que ella podría haber ocupado. Y unas mujeres en Argentina fueron arrestadas mientras evangelizaban. Les contamos qué hicieron con esto al volver de la pausa. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice: en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Mantente informado mientras exploras el trasfondo completo de la noticia. Escucha el podcast Cuenta Regresiva desde tu plataforma de preferencia: Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Encuéntranos en el buscador de tu app favorita como Cuenta Regresiva de Mundo Cristiano. Y suscríbete para recibir semanalmente el capítulo en estreno. También puedes disfrutar cada episodio en video donde complementamos nuestros análisis con gráficos y contenido visual desde nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano. Desde la oficina, casa o en carretera, ahora podrás informarte con el podcast Cuenta Regresiva. Y un grupo de una iglesia de la provincia del Chaco fueron a evangelizar a otra provincia de Argentina y luego de una acusación falsa detuvieron a 2 chicas del grupo. Judith Coe nos trae esta nota que nos enseña a encontrar el propósito de Dios aún en situaciones difíciles. Hola estudio, hola a los televidentes también. Hoy les vamos a contar una historia que pudo haber sido triste y angustiante para 2 jóvenes, pero que como cristianas pudieron ver el propósito de Dios en esta circunstancia. Los dejo con la nota. Alejandra y Bárbara hoy disfrutan de las calles de su ciudad en el norte de Argentina, pero hace unos meses atrás fueron encarceladas 17 días injustamente a más de 700 kilómetros de sus casas. ¿Qué estaban haciendo en Tucumán? Bueno, nosotros hace 4 años venimos haciendo viajes evangelísticos alrededor de todo el país, así que en esta oportunidad fuimos a la ciudad de Tucumán y el día martes nos encontramos evangelizando algunos de los autos, porque éramos 104 personas las que estábamos evangelizando, más de 20 autos distribuidos en diferentes pueblos, ¿sí? Y bueno, habían 3 autos, 3 equipos en la ciudad de Alberdi, Tucumán. Estábamos evangelizando, repartiendo la palabra de Dios y la salvación de Él. Mientras evangelizábamos, vino una acusación falsa, ¿no? de secuestro de niños. Mi compañera y yo terminamos aprendidas en una brigada femenina. ¿Cómo se sintieron cuando fueron detenidas? Obviamente asombro, no entendíamos nada, era como, ¿qué está pasando, Señor? Yo, por ejemplo, tenía mi hija acá, y cada vez que yo me sentía angustiada, yo me iba y oraba. Y yo me levantaba de mi oración y le decía, Señor, quiero cumplir tu propósito, pero
vos sabés que estoy triste, extraño mi casa, extraño mi hija. Y venía una persona y me decía algo, ahí unas palabritas, y era como que Dios me estaba diciendo, estoy al control de tu casa. Luego del impacto de la detención, Bárbara y Alejandra encontraron el propósito de Dios dentro de su situación. Empezamos a tener esa necesidad de compartir la palabra con la primera chica que estuvo ahí con nosotras. Nosotras nos acercábamos o simplemente nos veían y se acercaban. Hubo salvación de almas. Para la gloria de Dios, que obviamente fue solamente Él quien nos utilizó para poder hablar a esas personas que estaban ahí y que puedan conocer de Cristo. Y como veían algo en nosotras que no podemos explicar, querían también aprender eso que nosotras teníamos. Querían la paz que nosotras sentíamos. Luego de la acción de su abogado y un grupo que se quedó a apoyarlas, se viralizó un video que ubicaba a las chicas fuera de Tucumán en la fecha del delito que las acusaban, por lo cual fueron liberadas, pero dejaron un mensaje especial en las paredes. ¿Qué hicieron esos días detenidas? Nosotras orábamos, adorábamos, hicimos un cuarto de guerra, lo llamamos así, empezamos a escribir versículos. Y antes de irnos, creo que 3-4 días antes, estábamos sentadas con Bárbara leyendo la palabra y me dice ella, ¿por qué no dejamos algo escrito para seguir siguiendo evangelizando a pesar de que no estemos? Empezamos con Bárbara, escribimos que somos Bárbara y Alejandra, me empieza la nota, estuvimos acá por tal motivo y queremos presentarte al Señor Jesús. Dejamos la oración de entrega y abajo de todo decía que si había aceptado a Jesús, Jesús iba a cambiar su vida y desde ese momento iban a ser hijas amadas y bendecidas. Bárbara y Alejandra no callaron su mensaje por estar detenidas, sino que dejaron su huella para que más mujeres puedan conocer el amor de Dios en esa brigada femenina. Desde Chaco, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Coe. Y seguimos cerca de Argentina porque en medio de la crisis sociopolítica que vive Venezuela, la Iglesia lucha para mantenerse como un espacio de unidad y servicio a la comunidad. Conversé con el presidente de la organización que agrupa a las iglesias en Venezuela y esto fue lo que conversamos. En la ribera del Arauca vibrador, como dice la canción, la hermosa Venezuela, estamos hoy hablando sobre este país. En esta ocasión tenemos la posibilidad de hablar con el representante del Consejo Evangélico de Venezuela. Es un placer tenerlo con nosotros, pastor, un placer conocerlo. El placer es mío. Un placer poder hablar con usted un poco de nuestra hermosa Venezuela que queremos tanto. Sí. Y América Latina ama este país. ¿Cómo está Venezuela, pastor? ¿Qué es hoy Venezuela? ¿Cómo la analizamos? Porque está la óptica de lo que los medios dicen, lo que la política dice, lo que los enemigos de la política dicen. ¿Cuál es la mirada desde la iglesia de Venezuela? La mirada desde la iglesia siempre va a ser una mirada de esperanza, siempre va a ser una mirada que busca cultivar el sentido de resiliencia en un país que ha sufrido inenarrables situaciones. Un país que ya no se encuentra circunscrito estrictamente a la geografía habitual, sino que ahora Venezuela viene a representar una suerte de res extensa debido a que tenemos una migración enorme, una hemorragia migratoria en realidad. Hay países representados en la reunión de la AEL que tienen 7 millones de personas. Sin embargo, la salida de venezolanos viene a representar una población de más de 8 millones de venezolanos distribuidos en el continente. Así que cuando pensamos en el servicio a los venezolanos o la radicación de los venezolanos, estamos hablando de una presencia que se ha desplegado en diferentes lugares del territorio latinoamericano y otras partes del mundo. La situación en Venezuela a veces nos da la sensación de que empeora, pero he escuchado de gente decir que Venezuela va mejorando. ¿Cuál es tu criterio? Mira, es muy relativo, es muy relativo. Yo te voy a hablar de algún otro país hipotético donde de pronto hay mucha pobreza, pueden haber muchos recursos minerales, pero puedes también tener delincuencia organizada desplegándose en diferentes espacios y también la delincuencia genera cierto dinamismo económico que viene a representar una suerte de burbuja. Es posible que algo pueda estar sucediendo así en Venezuela en algunos sectores particulares, puede ser. Sin embargo, yo creo que el estudio científico, analítico, en términos de estadísticas, es lo que nos viene a decir ciertas verdades. En ese sentido, yo invito a la audiencia a leer, por ejemplo, la encuesta en COVID,
que viene a hablar acerca de las precariedades que ocurren en el país, los índices de pobreza, los índices de inseguridad alimentaria, de desnutrición, los desafíos en temas de salud, todo esto como una consecuencia de la conflictividad política en el país y también de la fragilidad democrática, que es definitivamente algo que viene a fortalecer un poco los términos de dificultades, agravarlo más en algún sentido. Entonces, creo que una evaluación de dónde está Venezuela en este momento, yo creo que se tiene que mirar primero en términos estadísticos, en lo que los levantamientos de información de las oficinas de asuntos humanitarios o de las universidades que de manera objetiva, separada de intereses políticos, ha generado sobre el país, que desde percepciones superficiales. En todos los países suelen haber burbujas particulares donde tienes una percepción de bienestar. Sin embargo, los indicadores de pobreza son una evidencia, pero también viene a ser una evidencia lo que es obvio a muchos países. ¿Por qué alguien quisiera irse de un país donde percibe bienestar? Y 8 millones de venezolanos no pueden estar equivocados, claro, de lo que están viendo. O sea, pastor, pero creo que al mismo tiempo hay un avivamiento en la iglesia. La iglesia está reaccionando. Ahorita lo que está llevándolos tal vez a ese avivamiento puede ser el nivel también de empatía, de dolor, porque 8 millones no salieron juntos, claro, con toda su familia. Sí. Quedó una gran parte en Venezuela y ese dolor es muy, muy trágico. La migración forzosa es muy dolorosa. Si ya la migración común por proyectos es dura, ahora imagínese usted la migración forzosa. ¿Qué está pasando con la iglesia en su actuar espiritual? ¿Hay un avivamiento en Venezuela? Yo creo que la iglesia descubre nuevas maneras de servir y nuevas formas de reinventarse. Cuando me refiero a la reinvención de la iglesia, estoy hablando de la iglesia que entiende al afligido, al menesteroso y al sufriente, y comprende que tiene una responsabilidad de dar respuestas. Y en ese sentido, entonces, busca los asocios con quienes de alguna manera pueden contribuir en una respuesta conjunta. Es una iglesia que con humildad entiende que no está en las condiciones de resolver por sí misma todos los problemas, pero que puede generar un liderazgo influyente para poner en consenso a otros, para generar sinergias en favor de quienes más lo necesitan. Ese es un tipo de iglesia que encontramos en el país. También encontramos, lamentablemente, la tendencia de iglesias que de alguna forma se suman a los intereses políticos. Puede ser de una opción o de otra, pero muy particularmente lo que es obvio en el país. Y al sumarse a ciertos intereses, lamentablemente uno lo que observa es corrupción. A mí los eventos no me hablan de avivamiento. Los eventos me pueden generar algunas preguntas. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Si eso es legítimo o si no es legítimo. Porque yo creo que los eventos pueden emocionar circunstancialmente, pero creo que los avivamientos realmente vienen a generar transformación. Y yo creo que la primera mirada transformadora es esa donde la iglesia deja de mirarse a sí misma para mirar al necesitado, para responder a esas necesidades. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado. Admiro mucho su valentía, su firmeza y su claridad para hablar de temas tan importantes que son necesarios. Y espero gracias a ti. Que siga adelante con todo lo que está haciendo. Y entiendo también la dificultad de separarse de los hijos, ¿verdad? Debe ser muy difícil. Y le pido a Dios que en ese proceso usted también sea fortalecido, porque me imagino que los deseos de quedarse en Guatemala son muy correctos en pro de la gente y en pro del Evangelio. Así que muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a toda la audiencia. Espero que el Señor les bendiga y que oren mucho por Venezuela, porque los migrantes venezolanos y la gente que se queda en el país lo necesita y necesita fortalecer su fe. Y algo importante, pastor, que yo quisiera hacer un llamado: recibamos al pueblo venezolano en nuestros países. Ahorita no hay país que pueda decir que no tiene venezolanos, pero gracias a Dios somos aportados como países con la bendición de un pueblo tan maravilloso, que con sus excepciones hay situaciones difíciles, pero que es maravilloso. Así que oremos, apoyemos, démosle la mano al que está llegando a otro país y que pueda rehacer también su vida con nueva esperanza y nuevos propósitos. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Israel logró un acuerdo del cese al fuego con el grupo terrorista Hezbollah. Les contamos los detalles al volver de la pausa. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic.
a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acordó junto con su gabinete aprobar la propuesta de cese al fuego con el grupo libanés Hezbollah. En una declaración televisada, Netanyahu dijo que presentaría la propuesta a su gabinete más tarde el martes, lo que podría llevar al fin de casi 14 meses de combates. Netanyahu dijo que se espera que haya una votación el martes en la noche. No quedaba claro de inmediato cuándo entraría en vigencia el acuerdo y no se han revelado sus términos. El acuerdo no afecta a la guerra de Israel contra el grupo palestino Hamas en la franja de Gaza, que no da señales de concluir pronto. Esta noche presentaré al gabinete para su aprobación un borrador de un alto al fuego en el Líbano. La duración del alto al fuego depende de lo que ocurra en el Líbano. En pleno entendimiento con los Estados Unidos, mantenemos plena libertad de acción militar. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta armarse, atacaremos. Si intenta renovar la infraestructura terrorista cerca de la frontera, atacaremos. Y de este mismo tema, la Corte Penal Internacional ha hecho una emisión de órdenes de detención terribles contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa y funcionarios de Hamas. Las órdenes convierten a Netanyahu en sospechoso buscado internacionalmente. Esto es lo más reciente de lo que sucede, lamentablemente, en Israel. Las órdenes de detención acusan a Netanyahu y Gallant de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra de Gaza, y a Hamas por los atentados del 7 de octubre que desencadenaron la ofensiva israelí. La decisión de la CPI expondría a Netanyahu y Gallant a ser detenidos si viajan a determinados países. En mayo, cuando la CPI amenazó con órdenes de detención, Netanyahu lo calificó de atentado moral de proporciones históricas. Las órdenes de detención se producen mientras Israel libra guerras en su frontera sur con Hamas y Hezbollah en el Líbano. El miércoles, el negociador estadounidense Amos Hochstein concluyó las conversaciones con el presidente del Parlamento libanés. Si avanzáramos, iría a Israel y mantendría allí conversaciones adicionales basadas en las conversaciones mantenidas aquí. Uno de los principales puntos de fricción es la exigencia de Hezbollah de que Israel no puede responder a las violaciones cometidas por el grupo terrorista. No está permitido que Israel viole, mate y entre cuando quiera. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Israel dice que debe tener ese derecho. Tendremos que mantener la libertad de actuar si producen violaciones. Saar afirma que Israel debe ser capaz de impedir que Hezbollah vuelva a convertirse en una gran amenaza. Tendremos que hacer cumplir que no podrán construir de nuevo una fuerza en el Líbano. No podrán traer de nuevo municiones, misiles. Aunque Hochstein no quiso hablar de los detalles del acuerdo, el analista de Oriente Medio Lee Smith dice a CBN News que él respaldaría al ejército libanés que ha sido infiltrado por Hezbollah. Estamos hablando de $400 millones adicionales para las Fuerzas Armadas libanesas, además de los cientos de millones que ahora hemos decidido darles anualmente. Lo que estamos haciendo es pagar el activo de Hezbollah. Smith dice que el acuerdo favorece a Hezbollah.
no solo protege a un representante iraní, al principal representante iraní, Hezbollah, lo que también hace es defraudar a los contribuyentes estadounidenses. Lo llamamos financiación para el Líbano. No es una financiación para el Líbano, es financiación para Hezbollah. El miércoles en la ONU, Estados Unidos vetó la resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza. A lo largo de las negociaciones dejamos claro que no podíamos apoyar un alto al fuego incondicional, que no liberara a los rehenes. Israel señala que jamás puede terminar la guerra fácilmente. Si jamás liberara a los rehenes y entregara sus armas, no haría falta disparar ni un solo tiro más. En el Senado de Estados Unidos, un esfuerzo de los progresistas por poner fin a la venta de armas ofensivas a Israel sufrió una sólida derrota. Los opositores dijeron que enviaría una señal equivocada. Esta señal será vista por los enemigos de Israel y los enemigos de la paz, como que si siguen así ganarán. Terrible lo que sucede en Israel, por eso le pedimos que ore bastante, que ponga en sus manos a este pueblo, porque lo que está sucediendo es un juego de relaciones públicas muy dañino para la nación de Israel y presentando a un pueblo que se está defendiendo como un pueblo genocida, y esto no es la realidad. Así que si usted está viendo esto y está creyendo en nuestra fuente confiable de noticias, le podemos decir que realmente esta no es la realidad de lo que está sucediendo en el terreno y que realmente hay un ataque contra Israel de más de 7 frentes. Esto es una situación que no hemos visto, por lo menos, y no recordamos haber visto. Por eso es el momento de orar y de poner todo en las manos del Señor. Vamos a ver de inmediato el resumen de nuestro podcast de esta semana. Cuando a uno le dan la noticia del cáncer, lo mandan a uno a psicología, porque mucha gente no se muere del cáncer, sino que se muere de depresión. Y en esto fue muy bonita esta etapa de psicología porque la doctora era evangélica. Y entonces cuando ella habló conmigo la primera sesión, ella me dio un versículo y ella me dijo, en ese versículo, dice, está en Proverbios 17:22, y dice, no hay mejor medicina para el cuerpo que el corazón alegre. Y entonces ella me dijo, depende de usted cómo pasa este proceso. Si usted vive con alegría, va a ser medicina para su cuerpo. Claro. Y si no, su cuerpo se va a secar. Entonces eso me acompañó, y cuando quería venir la tristeza, porque los doctores hablan de los efectos secundarios de depresión y hablan de la tristeza, que uno de un pronto a otro se puede volver agresivo, de un pronto a otro puede estar llorando, de un pronto a otro puede estar triste, y nunca hablan, puede estar feliz, ¿verdad? Siempre es como normal. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Queremos recordarle que puede encontrar todas estas noticias que usted ha visto en www.mundocristiano.tv y también en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.